Bien, hola, en física de cuarto año hoy vamos a estudiar movimiento de proyectiles, pero ante todo debemos definir qué es un proyectil. Un proyectil es un objeto al cual se le ha comunicado una velocidad inicial y se deja en libertad para que realice un movimiento bajo la acción de la gravedad. La ciencia que se encarga de estudiar el movimiento de los proyectiles se llama balística. Aquí tenemos nosotros representado el lanzamiento de un proyectil. Desde aquí en el lado izquierdo fue lanzado con una velocidad inicial que vamos a llamar v sub 0. Fue lanzado, llega un momento y llega a una altura máxima y luego comienza a caer. Bien, vamos a definir aquí entonces los siguientes términos. Ecuación de la velocidad en el momento de lanzamiento. Ese es cuando el tiempo igual a 0. Entonces tenemos aquí la velocidad inicial que vamos a llamar v sub 0. Pero esta velocidad inicial, si nosotros descomponemos este vector, lo vamos a descomponer en el vector v sub 0x, x porque es el eje horizontal y v sub 0 porque es la velocidad inicial. En la vertical, esta sería el eje y, la velocidad inicial con respecto a y. Entonces, esto lo llamamos entonces ecuación de la velocidad en el momento de lanzamiento, cuando el tiempo igual a 0. La componente horizontal v sub 0x, para yo hallar este v sub 0x basta con multiplicar la velocidad inicial por el coseno del ángulo, coseno. Y la componente vertical se determina mediante la fórmula velocidad vertical, inicial vertical sería la velocidad inicial por el seno del ángulo. La ecuación de la velocidad para un instante después del lanzamiento, es decir, esto nos va a permitir a nosotros buscar esta velocidad que está aquí después de haber sido lanzado, o esta velocidad que tenemos aquí, tanto horizontal como vertical. También es la misma velocidad, la misma fórmula con que el móvil llega al suelo. Vamos a buscar entonces cada una de estas componentes. Tenemos la componente horizontal. La componente horizontal para la velocidad un instante después del lanzamiento sería la componente horizontal v sub x igual al mismo v sub 0x, que como ya vimos anteriormente sería v sub 0 por el coseno del ángulo alfa. Para yo buscar la componente vertical tenemos la componente vertical, esta componente vertical sería velocidad horizontal vertical más gravedad por tiempo. La velocidad vertical sería la componente vertical más gravedad por tiempo. Una vez que tú hayas calculado ya esta velocidad horizontal y esta velocidad vertical, puedes ahora buscar la ecuación de la velocidad en cualquier instante, es decir, esta velocidad que tenemos aquí, esta. La misma cosa ocurre con esta velocidad. Tienes primero que buscar las componentes que ya te indiqué. Y me quedaría, esa velocidad es igual raíz cuadrada de velocidad con respecto a x, velocidad componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Si nosotros queremos buscar la dirección de la velocidad, es el ángulo que forma el vector velocidad con el eje horizontal. Esto ya nosotros lo hemos utilizado anteriormente y eso lo hacemos mediante la tangente. Tangente de alfa sería v sub y sobre v sub x. Esta v sub y es la que ya tú buscaste por aquí. V sub y lo tenemos aquí, es decir, la componente vertical, y este v sub x es la componente horizontal. Bien, continuamos con esta fórmula. Vamos a ver la ecuación del desplazamiento. El desplazamiento horizontal lo vamos a llamar x, y para determinarlo sería velocidad por tiempo. ¿Qué velocidad vamos a tomar? V sub x. Pero ya sabemos que v sub x, anteriormente vimos la fórmula, que sería velocidad inicial por el coseno del alfa, por el tiempo que tarda él. Si vamos a buscar la componente vertical, tenemos que y es igual v sub 0y por t, v sub 0y, es decir, la componente vertical por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Si yo sustituyo la velocidad vertical por la fórmula que teníamos anteriormente, me quedaría y es igual v sub 0 por el seno de alfa por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Para yo buscar el tiempo máximo, se entiende por tiempo máximo el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar la altura máxima. Tiempo máximo es igual menos velocidad v sub 0y, es decir, la velocidad vertical sobre la gravedad. Velocidad vertical sobre gravedad precedida del signo negativo.
Si yo voy a buscar la altura máxima que alcanza el proyectil, tenemos que altura máxima sería menos la componente vertical al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto también lo podemos escribir de la siguiente manera. Altura máxima es igual a menos esta velocidad vertical, ya sabemos que se calcula mediante velocidad inicial por el seno de alfa al cuadrado sobre 2 gravedad. El tiempo de vuelo no es más que 2 veces el tiempo máximo. Tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo máximo. Y si nosotros queremos buscar el alcance horizontal del proyectil, basta con multiplicar la velocidad con respecto a la componente X y la componente horizontal por el tiempo de vuelo. De esa manera ya tenemos allí nuestra fórmula. Ahora vamos con los problemas. Se lanza un proyectil con una velocidad de 50 metros por segundo y un ángulo de 60 grados sobre la horizontal. Primero, vamos a representar gráficamente ese lanzamiento. Tomamos nuestro sistema de coordenadas, el eje X horizontal y el eje Y vertical. Ya sabemos que el alcance horizontal lo hemos llamado R. Toda esta distancia sería la distancia horizontal. En este momento el móvil es lanzado con una velocidad inicial. Esa velocidad inicial hay que descomponerla con las componentes con respecto a X, que sería V sub X y V sub Y. Después de un cierto tiempo, el móvil va, digamos, en esta posición. Esta velocidad se descompone como V sub X y V sub Y. Aquí el móvil alcanza lo que hemos llamado una altura máxima y luego comienza a caer. Cuando llega a este punto es que hace contacto con el suelo. Aquí tenemos una velocidad X y también tenemos una velocidad Y. Y el ángulo alfa se forma con la horizontal y el vector posición de la velocidad. De esa manera ya tenemos la representación gráfica. Ahora, vamos a calcular las componentes de la velocidad inicial. Primeramente vamos a buscar la velocidad, la componente vertical, que hemos llamado V sub 0Y. La componente vertical sería velocidad inicial por el seno de alfa. Al sustituir me quedaría velocidad vertical es igual la velocidad inicial, que es 50 metros por segundo, por el seno de 50 grados. Primeramente buscamos el seno de 50 grados y lo multiplicamos por 50. Eso nos va a dar 38 metros por segundo. Es decir, la componente vertical vale 38 metros por segundo. Vamos a buscar ahora la velocidad horizontal, la componente. El componente horizontal V sub 0x igual el V sub 0, que es la velocidad inicial, por el coseno del ángulo alfa. Al sustituir me quedaría componente horizontal es igual 50 metros por segundo por el coseno de 50. Este coseno de 50 grados lo buscamos en la calculadora y ese resultado se multiplica por 50 metros y nos va a dar que la velocidad horizontal es de 32 metros por segundo. Nos mandan ahora a buscar la componente de la velocidad al cabo de 3 segundos. Después de 3 segundos tenemos que la componente vertical sería, después de 3 segundos sería la velocidad velocidad vertical más gravedad por tiempo. La componente vertical sería entonces la componente vertical, que es de 38 metros por segundo, más la gravedad. Como vamos subiendo sería menos 9,8 metros por segundo y el tiempo estipulado es de 3 segundos. En esta operación primero tenemos que efectuar la multiplicación. Si efectuamos esa multiplicación, después a 38 le restamos ese resultado y nos va a dar que la componente vertical después de 3 segundos sería de 8,6 metros por segundo. Si nosotros queremos buscar la componente horizontal de ese movimiento después de 3 segundos, tenemos que la componente horizontal sería V sub 0x, pero sabemos que V sub 0x sería V sub 0 por el coseno, y esa velocidad ya nosotros lo tenemos calculado en el paso anterior, que nos dio de 32 metros por segundo. Bien, nos pregunta ¿en qué instante el proyectil alcanza su altura máxima? La altura máxima el proyectil la va a alcanzar en un tiempo máximo. Entonces, ¿en qué instante? Sería ¿en qué tiempo? Tiempo máximo va a ser menos velocidad componente vertical sobre la gravedad. Al yo sustituir me queda que V sub 0y
Ya nosotros lo calculamos que nos daba 38 metros por segundo. Eso dividido entre menos 9,8 metros. La ley de los signos, menos por menos daría más. Y si yo divido 38 metros por segundo entre 9,8 metros por segundo al cuadrado, nos va a dar 3,8 segundos. Para yo buscar ahora, la última pregunta es calcular el alcance del proyectil. Sabemos que el alcance del proyectil sería R, es el alcance, velocidad, componente horizontal por el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo sería 2 veces el tiempo máximo. Y me quedaría, alcance horizontal sería la componente horizontal por 2 por tiempo máximo. Al sustituir me quedaría, alcance horizontal sería 32 metros por segundo por 2 por 3,8 segundos, que es el tiempo máximo. Si efectuamos ese producto, nos quedaría que nos va a dar el alcance horizontal sería de 243,2 metros. Esto significa que el proyectil cae a los 243,2 metros del punto de partida o de lanzamiento. Veamos un segundo ejemplo. Se lanza un proyectil desde el suelo formando un ángulo de 45 grados y cae al suelo más adelante a los 7,5 segundos. Nos mandan primero representar gráficamente el lanzamiento. Ya sabemos que el movimiento es de una parábola. Aquí tenemos entonces la velocidad inicial que nos dijeron que vamos a buscar. Aquí tenemos la descomposición B sub 0x, B sub 0y. Aquí tenemos nosotros lo que hemos llamado la altura máxima. Y aquí tenemos también el alcance de ese proyectil. Bien, comenzamos. La representación gráfica ya la tenemos. Nos manda a buscar la velocidad de lanzamiento, es decir, la velocidad inicial. Velocidad de lanzamiento, es decir, la velocidad inicial no la conocemos. Vamos con los datos que conocemos. Tenemos tiempo máximo sería menos componente vertical sobre gravedad, de su 0y sobre gravedad. El tiempo máximo, ahora bien, el tiempo de vuelo. Sabemos que el tiempo de vuelo son dos tiempos máximos, es decir, el tiempo de vuelo sería 2 por tiempo máximo, pero este tiempo máximo sería menos velocidad componente horizontal sobre gravedad. Tiempo de vuelo es igual, el 2 lo conservo, el signo menos lo he colocado aquí al principio. Esta velocidad componente vertical es igual a decir velocidad inicial por seno de alfa sobre 2. Y aquí tenemos entonces nuestra incógnita, que es la velocidad inicial. Para despejar esta gravedad que está dividiendo, pasa multiplicando al tiempo de vuelo, que lo tenemos, gravedad por tiempo de vuelo. Este 2 y el seno que están aquí multiplicando, pasan al otro miembro dividiendo, 2 senos de alfa. Al sustituirme quedaría que la velocidad inicial es igual, menos por la fórmula, la gravedad es de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es de 7,5 segundos, dividido entre 2 por el seno de 45. Si efectuamos esa operación, nos va a dar que la velocidad con que fue lanzada ese móvil fue de 51,9 metros por segundo. Como segunda pregunta nos mandan a calcular el alcance horizontal, es decir, B sub 0x. B sub 0x sería la velocidad inicial por el coseno de alfa. B sub 0x, velocidad horizontal, componente horizontal sería velocidad inicial que es de 51,9 metros por segundo por el coseno de 45 grados. Si efectuamos el producto correspondiente, nos quedaría que la componente horizontal es de 36,33 metros por segundo. Pero nosotros nos mandaron a buscar fue el alcance. Ahora sí podemos buscar el alcance. Alcance es igual, componente horizontal por el tiempo de vuelo. Alcance horizontal va a ser igual, la componente horizontal que es de 36,33 metros por el tiempo que es de 7,5 segundos. Si efectuamos las operaciones indicadas, nos quedaría que el alcance horizontal es de 272,47 metros. Por último, nos mandan a buscar la altura máxima. Ya sabemos que la altura máxima sería la componente vertical al cuadrado sobre 2 gravedad. Como nosotros no tenemos la componente vertical, tenemos que calcularla. La componente vertical B sub 0y es igual
la velocidad inicial por el seno de 45 grados. Al sustituir me quedaría la componente vertical sería velocidad inicial que es de 51,9 metros por segundo por el seno de 45. Si efectuamos las operaciones indicadas me quedaría que la componente vertical sería de 36,33 metros por segundo. Con esta componente vertical, si estamos ahora en condiciones de buscar la altura máxima. Al sustituir en la fórmula ya establecida me queda la altura máxima es igual menos la componente vertical sería 36,33 metros por segundo al cuadrado sobre 2 la gravedad que sería menos 9,8. Aquí tenemos potencia, tenemos multiplicación y tenemos división. Si lo vas a hacer paso por paso sería primero la potencia 36,33 al cuadrado, ese resultado lo divides entre 2 y después lo divides nuevamente entre 9,8. De esa manera hemos encontrado la altura máxima. Veamos un tercer ejemplo. Calcular el alcance de un proyectil disparado a una velocidad inicial de 450 metros por segundo y un ángulo de 60 grados sobre el horizontal. Te manda a hacer primero la representación gráfica que la he hecho aquí al final. Bien, entonces para el gráfico tenemos que el alcance horizontal lo hemos llamado R, la componente vertical se llama V sub 0Y, la componente horizontal se llama V sub 0X y la velocidad inicial sería V sub 0. Vamos ahora a calcular las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial. Me dan la velocidad inicial, vamos a buscar las componentes, es decir, cuánto vale esta V sub 0X aquí abajo y V sub 0Y. V sub 0Y sería velocidad inicial por el seno de alfa. V sub 0Y igual, sustituyo 450 metros por segundo por el seno de 60 grados. Al efectuar la operación indicada, la multiplicación, me quedaría que la componente vertical es de 387 metros por segundo. Mientras que la componente horizontal, V sub 0X, sería la velocidad inicial por el coseno de alfa. Al sustituir me quedaría componente horizontal es igual 450 metros por segundo, que es la velocidad inicial, por el coseno de 60. Si efectuamos las operaciones indicadas, nos quedaría que la componente horizontal es de 225 metros por segundo. Como a mí me mandaron a buscar fue el alcance, entonces para yo buscar el alcance horizontal tengo que tener el tiempo de vuelo, pero antes de tener el tiempo de vuelo tengo que buscar primeramente tiempo máximo. Tiempo máximo sería menos la componente vertical sobre la gravedad. Al sustituir me quedaría que el tiempo máximo va a ser igual menos con la fórmula la velocidad vertical, que sería de 387 metros por segundo sobre la gravedad, que es de 9,8 metros por segundo negativo. Si efectuamos la operación correspondiente me quedaría que el tiempo máximo es de 39,4 segundos. Si el tiempo máximo vale 39,4 segundos, el tiempo de vuelo sería 2 veces, 2 por tiempo máximo. Al sustituir me quedaría 2 por 39,4. Finalmente, el tiempo de vuelo sería de 78,8 segundos. Pero, como me mandaron a buscar fue el alcance horizontal, ahora sí estamos en condiciones de calcularlo, ya que tenemos la velocidad, la componente horizontal y tenemos el tiempo de vuelo. Al sustituir me quedaría alcance horizontal es igual. La componente horizontal V sub 0X sería 225 metros por segundo por el tiempo de vuelo, que es de 78,8 segundos. Si efectuamos ese producto me quedaría que el alcance horizontal es de 17.730 metros. Bien, con este último ejercicio de lanzamiento de proyectil hemos finalizado la actividad por el día de hoy. Espero que no tengan ninguna dificultad para resolver los ejercicios que a continuación te presento. Recuerda resolverlos en las hojas que tendrás que entregarme en físico en el colegio, y si tienes alguna duda, bueno, trataremos de comunicarnos por WhatsApp o si puede por la plataforma. Tengo problemas con internet, veremos cómo hacemos. Hasta luego.